En esta isla del Dr. Moreau, como escribió su novela H.G. Wells, pues ya al finales de la República, en los años 50, se dio cuenta la clase política de la importancia del turismo. Y parte importante de la inversión de la economía fue en la industria turística. Al imponerse el régimen comunista, pues por supuesto el turismo fue un problema, porque la importancia, como la isla del Dr. Moreau, era estar aislado. De nada valió las playas como Varadero, como Santa María y como muchas otras que han sido descubiertas paso a paso por la sociedad cubana. El asunto es que el turismo fue relegado al último lugar. Ya en la crisis de los 90, derrumbado el sistema comunista en Europa, pues entonces el doctor Moreau, y saben de quién hablo, decidió que el turismo nuevamente sería una oportunidad. Hola, esto es Aleaga Pesan Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, en colaboración con Cuba Sindical, hoy, 12 de mayo del año 2025, abordaré mal y rápido un solo tema: idas y venidas del turismo nacional. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia, maleconazo mientras la dama duerme. La oportunidad de enfrentarnos a nuestros demonios, esos demonios de los años 90, que algunos quieren olvidar: el derribo de las avionetas, el remolcador 13 de marzo, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, la revuelta de Regla, la masacre de Cojímar, tantos incidentes en tan poco tiempo que marcaron la ida y la venida de la nación cubana. Maleconazo mientras la dama duerme, usted lo puede encontrar en Amazon y es una edición de Ilíada, un centro que está en Alemania. Maleconazo mientras la dama duerme, la oportunidad de enfrentarse a nuestros demonios. Pero volviendo al tema de Marras, ¿qué pasa con el turismo? Bueno, señores, con el turismo los últimos datos que tenemos pues llaman la atención, y es que decrece el número de veraneantes, se pierden las conexiones aéreas internacionales que venían a Cuba o que utilizaban a Cuba como puente. México, Jamaica y República Dominicana incrementan sus volúmenes de clientes muchas veces más que Cuba. Y doy datos sencillos. Cuba en el 2018 tenía 4.6 millones de visitantes, en el 2024 2.2. Jamaica tenía menos de 3 y actualmente está en 6. Y República Dominicana, que en el 2018 tenía 6.5, hoy tiene nada más y nada menos 11.1. Y no estoy hablando del otro polo turístico en el área, que es México, con el área de Cancún. Y este decrecimiento de la industria turística, ese caos de la industria turística, porque por supuesto de qué estamos hablando: un país donde no hay energía, un país donde no hay autobús, un país donde no hay comida. ¿Quién quiere venir a este país independiente a las playas? Ojo, ya en los 90, cuando se planteó el desarrollo turístico cubano, el gobierno tenía, Osmani Cienfuegos, que era el ministro de Turismo, tenía una visión clara: que los turistas no fueran a las ciudades, era aislar al ciudadano del turista. Y por eso la mayoría del turismo, la parte importante del turismo, se dedicaba a los cayos, a los lugares apartados, donde la gente no tuviera contacto con el pueblo, con el ciudadano común. Pero eso no sirvió de mucho, porque a la gente le interesa visitar, si vas a Cuba, es visitar La Habana, visitar el Gran Teatro de La Habana. Estoy pensando en García Lorca, estoy pensando en esa gran ciudad que fue La Habana, o Camagüey, o Cienfuegos, o Trinidad, o Santiago de Cuba. Y la gente lo que le interesa es el pueblo a pueblo, que es la esencia del turismo. ¿Y qué pasa? Que tantos años después, donde hay una casta oligofrénica y obesocrática que solamente piensa en su bolsillo, no piensa en la nación, pues de pronto están tratando de encontrar el camino para salir. ¿Y qué nos plantea para ello el actual obesócrata primer ministro? Dice, bueno, él habla de actualizar el marco normativo y las políticas para estimular la inversión extranjera. Nada más necio. No hay quien invierta en Cuba porque el sistema legal no protege la propiedad ni la inversión, por mucho que lo pinten. Dice, por otra parte, establecer nuevas modalidades de negocios asociados a los inmuebles. Tampoco se puede, porque hay un problema grave por definir: la propiedad sobre la tierra. Hay edificios, sobre todo aquí en el Vedado, que uno ve en Jagua, ahí en Cienfuegos, donde está en Juraguá, en Cienfuegos,
que están vacíos, que nadie invierte en ellos. ¿Por qué? Porque no hay propiedad sobre la tierra. ¿Por qué La Habana se ha llenado de espacios vacíos cada vez que hay un derrumbe? Porque no hay a quien darle la propiedad sobre esa tierra para poder levantar el edificio, el bien inmueble necesario para eso que está hablando Marrero. Arrendamiento de las instalaciones turísticas. Si estás en baja, ¿a quién se la vas a arrendar? ¿Quién va a venir a invertir en esto? Lamentablemente no es de risa. Facilidades para las operaciones en moneda extranjera. Pero si tú lo que quieres controlar es el dólar, pues tienes que abrir el mercado del dólar, el mercado financiero, tienes que abrirlo para que las personas vengan, inviertan, visiten, que es la idea fundamental. Y 5, aceptación del pago en efectivo, dólares y euros. Y uno se pregunta, ¿y por qué no es así? ¿Y por qué los cubanos no pueden hospedarse en hoteles? Si eso es lo más importante que le interesa a un turista, conocer a una persona de a pie, a una persona, ¿y de dónde tú eres? Como preguntan, no, yo soy cubano. ¿Usted es cubano? ¿Está aquí? Ah, sí, qué bien. ¿Y cómo es Cuba? Porque además los turistas que necesitan es el intercambio. Y vienen las preguntas. ¿Qué piensa específicamente Judith Rodríguez Hernández, quien es la jefa en el secretariado del Buró Político del Sistema de los Servicios, o sea, del turismo como tal? ¿Qué nos habla García Aranda? García Aranda, que todos sabemos que es el edecán de Marrero, el primer ministro, su sucesor de ministro de Turismo, sobre el tema. ¿Qué va a hacer realmente? Ahora mismo que se acaban de quemar 6 guaguas en Camagüey y uno pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con el transporte público en Cuba, que ya no existe? O sea, el transporte público del Estado ya no existe, pero además no es que no existe, es que no permite de que haya un sector privado del transporte serio, no camiones, señores, autobuses, que es de lo que estamos hablando. Y no por último, menos importante, ¿cuál es el papel, y el que nos importa a nosotros en esta conversación, cuál es el papel de Morales Bererea, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hostelería y el Turismo? ¿Cuál es el papel que él juega, aparte de intentar controlar, por una parte, a los trabajadores de los hoteles y de los servicios extrahoteleros, por otra parte, a los cuentapropistas que están estimulando la industria del turismo? ¿Cuál es el papel de estos 3 personajes, que son claves, por cierto, en el proceso de toma de decisiones de nuestro país? El turismo sigue, nadie sabe a dónde va. Sigue yendo hacia donde nadie sabe dónde va, porque además cada vez sigue decreciendo. Cifras, números, el dato mata al relato. Y me despido de ustedes. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, en colaboración con Cuba Sindical. Y si los noticiarios dan información, nosotros la ponemos en contexto.